Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Estrenamos la primavera y con ello nos acercamos también poco a poco al verano, empezando así un nuevo ciclo y una nueva temporada. Por eso, una de las preguntas básicas que deberíamos hacernos todos es ¿qué compro en esta época del año? Algo tan esencial y que sin embargo tan pocos conocen. Porque saber qué comer en cada temporada es sinónimo de alimentarnos con mayor calidad, a un menor precio y de manera sostenible. Algo fundamental para nuestra economía, nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Soy María Bajilioz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy os voy a compartir qué frutas y verduras deben formar parte de vuestra lista de la compra para así disfrutar aún más de su sabor y valor nutricional, mientras aportáis a vuestros cuerpos benditos las vitaminas y minerales tan necesarios en esta época del año. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Con la llegada de la primavera y el aumento de las horas de sol, comienzan a llegar gran variedad de frutas y verduras. Sin embargo, existe mucha confusión a la hora de saber lo que pertenece o no a nuestra temporada. ¿Por qué? Pues porque nos hemos acostumbrado a ver melones y cerezas en pleno invierno y a tener tomates disponibles durante todo el año. Este supuesto avance en el mundo de la agricultura a favor del consumo y confort alimentario ha supuesto también una desconexión con nuestro entorno y un desequilibrio tanto en el campo de la nutrición y salud como en el de la sostenibilidad del planeta. Además, pagamos más caro por un alimento más pobre en nutrientes y en sabor. ¿Qué sentido tiene eso? El resultado es que vivimos desubicados y desorientados, poco alineados con nuestra esencia y naturaleza y sobre todo desatendiendo así nuestras necesidades reales. Y es que en primavera y verano nuestro cuerpo reclama más hidratación, más ayuda hepática, más ligereza y más colorido a través de nuestra alimentación. Por eso no pueden faltar las hojas verdes, además de la lechuga, espinacas y acelgas que ya todos conocemos, llegan los berros, la ortiga, la alcachofa, la cedera, la chicoria, las endivias, el diente de león y la rúcula. Son ricos en clorofila, pero también tienen ese ligero sabor amargo que tanto necesita nuestro sistema digestivo. El amargo estimula las secreciones gástricas, pancreáticas y hepáticas, así como los movimientos peristálticos del intestino. Todo ello contribuye a una mejor digestión y absorción de nutrientes y mayor eliminación de toxinas. Además, la ortiga y el diente de león son también grandes drenantes y aliados a la hora de combatir la retención de líquidos. Pero no solo contamos con más hojas verdes, sino también con más colorido y variedad de verduras. De hecho, el rojo es uno de los colores estrella de esta temporada. Los pimientos, las fresas, los frutos rojos, la sandía y los tomates nos aportan antioxidantes como el licopeno y vitamina C, mientras que la remolacha, los rabanitos y las cerezas contienen fitonutrientes de alto poder desintoxicante. Y hablando de rojo, una de mis frutas favoritas que podremos disfrutar de esta temporada es el higo. Bueno, tenemos primero en junio y julio las brevas, que son más gordas pero menos dulces, y a finales de agosto hasta octubre los higos. Ambas frutas son una delicia y fuente de fibra, además de potasio, magnesio y calcio. El apio es otro indispensable en nuestra despensa primaveral y veraniega. Es también rico en fibra y se puede consumir crudo, rallado, en zumos y batidos, pero a mí como más me gusta es salteado. Probadlo porque combina con cualquier plato. Otro de los colores protagonistas de esta bonita época del año son el amarillo y el naranja. Nos despedimos de la naranja y pomelo y mandarinas para dejar paso a los nísperos, los albaricoques, las nectarinas, el paraguayo, el plátano, el melocotón, las ciruelas, la papaya, la piña, el melón de Cantalupo, el mango y el maracuyá. Algunas de estas frutas son tropicales, ricas en agua e indicados para hidratarnos en verano. No obstante, intentemos privilegiar las frutas más locales y si no, por lo menos las cultivadas de cercanía. Otras frutas de temporada son el coco, el aguacate, las moras, los kiwis, la lima, la pera limonera y la manzana ginger gold. El ruibarbo es otra de mis hortalizas favoritas, aunque se encuentra más fácilmente en climas fríos y zonas del norte. De aspecto se parece a la acelga, pero es dulce y muy utilizado en postres y repostería. Sus tallos rosados son ricos en fibra y en taninos, lo que nos ayuda a regular nuestro intestino tanto en casos de diarrea como de estreñimiento ocasional. El maíz es el cereal por excelencia del verano. Es la ocasión ideal para consumirlo fresco y en forma de mazorca cocinada al vapor. Existe el amarillo pero también el morado, con mayor cantidad de antioxidantes, pero ambos nos aportan hidratos y proteína, además de vitaminas del grupo B. Y quizá no lo sabíais, pero existe también las calabazas de invierno y las de verano. Estas últimas se conservan menos tiempo, suelen tener la piel más fina y más riqueza en agua, y son menos dulces que las de invierno.
Encontramos la bonetera, también llamada patison, de color blanco, amarillo o verde, y la espagueti de color amarillo, llamada así por su peculiar pulpa muy filamentosa. Se pueden hacer múltiples recetas deliciosas con ellas. Nos hidratan, nos sacian y nutren de potasio y magnesio, dos minerales esenciales para nuestro bienestar. De la misma familia que la calabaza, tenemos el calabacín y el pepino, dos hortalizas esenciales en toda despensa saludable, poco calóricas y muy combinables en múltiples platos refrescantes. Y siguiendo con las verduras, no pueden faltar la berenjena, que todos conocemos, y el espárrago blanco, que solo dura unos pocos meses, de abril a junio. También es interesante aportar tubérculos de temporada, como la chufa, la patata nueva, la yuca y el salsifí negro. Todos ellos son buena fuente prebiótica, aunque este último aún se conoce poco en nuestro país. Si tenéis alguna vez la oportunidad de comprarlo, no perdáis la ocasión. Es similar a una chiribía o nabo, aunque su piel es algo más gruesa y de color negro, y su interior blanco. Su sabor recuerda a las alcachofas y es muy rico en fibra, minerales y vitaminas C y B. Otras delicias a disfrutar en esta temporada son las judías verdes, los tirabeques, las habas y los guisantes tiernos y frescos, aún en sus propias vainas, y la ocra, cada vez más frecuentes en nuestras verdulerías. Su aspecto parece un cruce entre el calabacín y un pimiento verde en miniatura y tiene una alta capacidad para espesar sopas y caldos. Aunque también las puedes saltear u hornear con algo de aceite y sal, están buenísimas tal cual. Y con todo este listado, lo que espero es que os deis la oportunidad de comer más variado, más rico y más barato. En definitiva, mejor y más afín a vuestro cuerpo bendito. Eso sí, recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada, tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.